A charlar con Mayra, que hace mucho que no la veo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te tengo que presentar? ¿En el hotel qué pones? Mayra... Empleada. 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 ¿Y qué estás haciendo, Pedro? Porque si hay algo que por suerte no dejas es la actividad política o la militancia o la mirada del campo. ¿Qué estás haciendo? Aparte de eso, Sí. laburo en una consultora y es la primera vez en mi vida que tengo un solo laburo, pero no lo recomiendo, pues economía ¿Todo ahí? argentina, claro, nunca sabes lo que va a pasar y además siempre es mejor tener 2 o 3, pero estoy escribiendo un libro. Mirá. Entonces... ¿De ensayo o de ficción? No, al principio era la idea, me lo sugiere la editorial, pero a ver, yo soy de construir muchas teorías falopas o sostenibles. De hecho, mi charla a la que le debo todo este proceso... Famosa charla TED que hablaba sobre la pobreza, qué somos los pobres y demás. Pero tiene un montón de teorías construidas por mí, o sea, en base a mis observaciones, después me escribieron un montón de cientistas sociales de, bueno, esto va de acuerdo a lo que dijo tal sociólogo, tal científico, tal antropólogo, pero eran teorías construidas en base a... Experiencia. Claro, pero después esas teorías uno las va complejizando y cuando uno conoce más cosas va cambiando de opinión y escribir un ensayo con 29 años me da la sospecha de que a los 35 me parecería un papelón y a los 40 me querría matar. Entonces es como autobiográfico, pero cada capítulo es una persona. O sea, cada capítulo es una persona que pasó por mi vida. Y son como cuentitos de esas personas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, mirá, esta es la famosa charla TED. Ay, sí, por favor. ¿De hace cuánto? 3 años. Mirá. 3 años. Y, un poquito menos. ¿Cambió algo la mirada de la sociedad sobre la pobreza? No, la única diferencia que tenemos ahora es que todo el mundo es un poco más pobre. Casi todo el mundo, casi todo el país es un poco más pobre o bastante más pobre, digamos, las clases medias se han empobrecido brutalmente y los pobres son todavía más pobres. Y, digamos, recién hablábamos con Claudio Suchovicki y él me gustó esta metáfora. Decía, la Argentina es un tobogán, ondulado, pero un tobogán. O sea, que parece que hay como una sensación y de vuelta volvemos a caer. ¿Ves de los últimos tiempos un intento de evitar, de revertir y que esto vaya hacia arriba? No, vos tenés, para mí el gran problema que tenés hoy es que de la media para abajo son todos pobres, digamos, tenés casi la mitad del país en la pobreza. En esa mitad, la mitad de arriba, ponele si querés a grandes rasgos, son los pobres indetectables a la vista, ponele, que es la gente que no se le nota que es pobre. Son los pobres que no tenés en las villas. Porque hay una comodidad también de la política, o puede haber una comodidad también de pensar que todos los pobres están en las villas o en barrios marginados. Estás en un momento en el que tenés pobres hasta en barrios de clase media, gente que tiene casa propia y en la pandemia en algún momento quizás le faltó para comer. Entonces, esos pobres a los que no se les nota la pobreza están esperando una reactivación económica que se recupere de alguna vez por todas la economía para poder reactivarse en lo que saben hacer, en su capital cultural, laboral, profesional o el que sea. De la media para abajo tenés varias partes. Y en el fondo del fondo, lo que vos tenés más o menos 10, 11 puntos de la sociedad argentina de pobreza acompañada de todos los quilombos sociales que te puedas imaginar. De todos los quilombos sociales que te puedas imaginar. Entonces tenés esa pobreza más la del medio, que es intermedio. No es ni el pobre que no se le nota, ni ese que está en el medio. Y tenés un problema. Porque de alguna manera ese pobre que está al borde de caer en el margen, el acceso que tiene a los trabajos suele ser malo, suele ser a trabajos de mala calidad. El acceso que tiene el Estado es pésimo, tiene acceso a muy poca salud, tiene acceso a muy poca educación, muchas veces hay situaciones de maltrato en el Estado, ya sea el ente estatal que sea. Entonces el que está marginalizado por completo ve al otro, al que está un poquito por encima, y no tiene nada deseable de alguna manera. Y lo que te va pasando es que ese fondo de pobreza se te va volviendo cada vez más impermeable. Es impermeable a cualquier política social, a cualquier política económica, a cualquier impulso. No hay nada que te levante ese muerto. No hay nada que te levante ese muerto. Podés ingresar una ayuda, pero ¿cómo levantás eso? No quiero caer en la chiquita del comentario político, pero ¿estás desencantada o qué estás de estos últimos 2 años con el cambio de gobierno? He dado algunas notas acerca de lo que fue para mí estos primeros 2 años.
la verdad es que no me ha gustado la dirección, que tampoco está claro por ahí la dirección que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández, y la verdad es que estoy bastante desencantada. Creo que se termina neutralizando el gran poder que tiene la vicepresidenta, que es la conductora del peronismo, con el poder que debería tener el presidente, que somos un país presidencialista y donde apoyamos que el presidente tome decisiones, e históricamente si un presidente no las toma es como que pierde hasta el respeto de la sociedad. Me parece que se hicieron muchas cosas poco importantes y las cosas importantes se han dejado de lado. ¿Te da miedo volver a caer en la pobreza? En lo personal no, no, en absoluto nunca. ¿Y cómo exorcizaste ese miedo? Porque digo, sí, hay mucha gente con miedo. No, a ver, primero creo que si tuviera que rebuscármela, no se me cae ningún anillo de volver a trabajar de todas las laburé. Contarle para el que por ahí no sabe de cuántas fui cosas laburante laburaste. de todo, o sea, primero de chica los laburos de porquería, de vender en la calle, después me metí cama adentro, fui cama adentro 4 años, que eso fue una etapa muy grosa de mi vida, con mi hijo Joaquín. Y después lo que a mí me hizo dar un salto de clase social y que para mí es muy importante que lo recuperemos a nivel escala, son las capacitaciones. Digamos, a mí la estética me cambió la vida. Pude dejar de ser cama adentro y vivir por mi cuenta, en un departamento y alquilar. ¿Vos hacías depilación y...? Sí, todo lo que tenga que ver. Sí, más que nada depilación. Sí, era muy buena en eso. Pero a ver, lo que era a mí... muy buena, dice. Muy convencida. Ojo que era muy buena. Es que es en lo único que te defiendo que soy buenísima. Y todas mis clientas de Bahía Blanca, que seguro me están mirando algunas, porque tengo muy buena relación y he creado amistades, me pueden avalar. Es en lo único que fui buena. Después en todos los laburos estoy cararroteando. Digamos, Cararroteando. Claro, como en todo. Te procederé a afanar el verbo. Me gusta el verbo. Sí. Es a lo que me he dedicado. Pero de alguna manera lo que a mí más me importa es lo que vos tenés hoy digamos, si yo vengo de ese contexto en el que no hay oportunidades, en el que no hay salida, en el que es muy difícil agarrarse de lo que hay, porque también lo que hay es poco atractivo y tiene mucho costo o implica muchas responsabilidades y también hay una vida fuera de las obligaciones y eso me preocupa muchísimo. Tenés cada vez más niños y adolescentes sin cumplir con obligaciones. Claro. Y después, ¿cómo haces que esos niños y esos adultos tengan ganas de mejorar su calidad de vida a través de las obligaciones? Escúchame, ¿cuántos años tiene Joaquín, tu hijo? 15. ¿Qué pasa si te dice me quiero ir? ¿A dónde? Del país. Ya me lo dijo. Se quiere ir a Estados Unidos. ¿Y? Él sabe que yo soy una nacionalista de mierda, así que sabe mi pensamiento, sabe que yo me quedo acá hasta que se caiga el último ladrillo, me quedo a levantarlo. Pero creo que es muy común en los jóvenes encontrar un desencanto de futuro. Es muy común en los jóvenes, pero no te digo en los jóvenes pobres, te lo digo en los jóvenes más de clases medias y en los pobres, digamos. Es algo que tiene que ver con la sensación de que más adelante no hay más nada. Porque los trabajos o el poder adquisitivo de la media argentina y de la clase baja argentina es prácticamente nulo. La plata no tiene valor. ¿Pero qué le decís a Joaquín? Okay, ¿Lo entendés? Sí, lo comprendo porque también hay una fantasía que tiene que ver con la juventud de que si me voy a otro país todo es fenomenal y en los otros países todo anda perfecto. Y creo que cada país tiene sus quilombos y sus problemas y creo que también hay que bancarse ser inmigrante. No, claro. Y jugarla de inmigrante. Especialmente los nietos de inmigrantes sabemos. ¿Por qué mierda no arrancamos nunca? ¿A qué te referís con que no arrancamos nunca? A que el país sea un poco mejor para la enorme mayoría. Mira, me parece que está todo por hacer. Me parece que tenés quilombos en educación, tenés quilombos en economía y tenés quilombos en el desfase de la percepción de las personas, tanto para la política como para la autopercepción. Digamos, hay un sujeto político que para mí tiene que ser el nuevo sujeto político que se venga, que es el monotributista, que es el pequeño empresario, que es el que se inventa el laburo, ya sea el pobre, el que es cartonero y sale a cirugiar, o el tipo que agarró y se le ocurrió poner 3 computadoras y poner 3 pibes a programar y vende programas, digamos, esos pequeños empresarios, o la P de las pymes, el monotributista y todos esos que se inventan el laburo, cuando la tendencia en el mundo es que el laburo industrial es cada vez menos y que cuesta un montón en los países como el nuestro apoyar la industria,
Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Apoyar un poco a esa industria que necesita ser pujante, que está todo para hacer, pero también entender que hay un contexto mundial en el que se automatiza el trabajo y que cada vez es más común el cuentapropismo. Ese sujeto tiene que ser para mí el próximo sujeto de la política, porque es el que tiene que tener a dónde caerse muerto. Es el que tiene que tener a quién golpearle la puerta. ¿Cómo puede ser que un tipo de esos que se autogestiona el trabajo, que se autoexplota incluso, no tenga todos los beneficios que tiene un trabajador? Total. Y que ha logrado un trabajador? ¿Sabés qué? Atraso 3 temas porque me quedé muy impactado en esta discriminación gráfica que vos hacías, de la pobreza, de las 3 pobrezas, del que no se le nota, Sí. del medio, y el que está... sí. Háblame con nombre y apellido, ¿quién es? Y tenés. A mí hay cosas que me preocupan. Mira, para darte un ejemplo gráfico, el que se cae en la calle, ¿no? Ahí estamos hablando del extremo absoluto, que eso es ultra minoritario a escala nacional. El que se cae en la marginalidad, hay algo a lo que yo le presto atención. Ese tipo, lo que más le preocupa cuando recién se cae en la calle no es conseguir para comer, porque de eso se viene ocupando desde que nació. A ese tipo lo que más le preocupa es conseguir dónde asearse, dónde limpiarse. Entonces, los primeros meses en la calle es cuando se preocupa por dónde higienizarse. Ahora, vos vas un año después y ese tipo se te convirtió en croto. Llegó un momento que renunció a esa búsqueda de la belleza, o a esa búsqueda de la higiene, o a esa búsqueda de la aceptación del otro, y dijo, ya fue. Entonces, ¿viste cuando sentís olor a cuerpo, cuando pasás por al lado de alguien y sentís ese olor que es tan característico del cuerpo sin bañarse durante muchas semanas? Presto mucha atención que en los tipos pasa eso, en las mujeres lo que ocurre es más extremo, es prácticamente, hay una cercanía a la locura. Digamos, para soportar esa vida en la marginalidad, las mujeres prácticamente enloquecen. Te enajenás. Se enajenan. Entonces hablas y vos notás que no hay quizás una discapacidad mental o que incluso hace tiempo no había dificultades y ahora por momentos se va. Entonces, esa rotura que yo te digo del tipo cuando se deja de bañar o de esa cabeza que quiere dejar de estar acá y necesita evadirse, tiene que ver con lo espiritual o con lo moral o con la forma que tiene la persona de enfrentar la miseria. Y yo le presto mucha atención en los ranchos a cómo tienen los ranchos. Porque en un rancho necesariamente no implica la mugre, necesariamente no implica tener pañales tirados en el patio, en la puerta del rancho, no implica tener a las criaturas sucias, no implica todo ese paquete que muchas veces está. Y ahí lo que hay es un espíritu, una vocación, una fortaleza de la madre, porque en el 99% de los casos recae sobre la madre, que puede tener todavía esa entereza de que le importe esa búsqueda de la belleza y de sentirse bien en su hogar y de que sus hijos estén bien o no. ¿A qué edad dejaste el rancho, Mayra? A los 19. Hace 15 minutos. Va de piropo. A los 19, sí. Hay una de las fotos más virales mías, estoy en la puerta del rancho con Joaquín. ¿Allá en Bahía? Sí. Me fui a alquilar, no me dio el cuero, porque dejar de ser villero es muy caro. Y, viste, de esto no se habla mucho. Dejar de ser villero es carísimo. Es prácticamente insolventable, a menos que justo entres a un trabajo de una movilidad económica espectacular que te permita tener esa movilidad social. Pero en general vos pensás, pasás de tener todo gratis a tener que pagar por absolutamente todo, y además hay otra realidad, que vos cuando tenés movilidad social, y esto pasa en todas las clases sociales, esta, ¿no ves la chapa atrás el resto? Y ese es Joaquín. Ese es Joaquín el primer día de clases. Cuando vos salís y conseguiste un trabajo bueno o mejor que la miseria en la que estabas, te convertís en padre de tu familia. Te convertís en padre de tus padres. Y les pasa a las clases medias también, no quizás tanto en lo económico, porque hace rato que no hay mucha movilidad económica en la clase media, pero les pasa en lo cultural. Cuando tu mamá te pide ayuda porque se olvidó la contraseña del Facebook. Entonces, en Internet vos sos padre de tus padres. Sí, claro. Bueno, en lo económico y en lo cultural pasan las clases bajas cuando hay esa ¿Y quién se quedó ahí en ese rancho cuando vos te fuiste con Joaquín? El papá de Joa, que vive ahí. Sí. Tenemos excelente relación y es un tipazo y un padrazo.
¿Y qué aprendiste ahí en ese rancho? En el rancho, bueno, aprendí que vivir sin piso para mí no era tan terrible, porque cuando empecé a tener piso, lavarlo para mí era un flagelo. Así que, digamos, no quiero hablar de las cosas lindas de la miseria, ni mucho menos. La miseria es algo espantoso, pero sí te pasa... La miseria es algo La miseria es espantoso. Y tener a la gente en la miseria es espantoso. Y cuando yo veo gente muy feliz de ir a la miseria todos los días y volver, yo sospecho, sospecho. A mí nunca va a dejar de horrorizarme la miseria, nunca va a dejar de espantarme la pobreza. Pues sí, el funcionario, el laburante de la política que va y vuelve... Y yo hablo del salame, sea de la política o sea de otras organizaciones, el que te dice como si fuera un mérito enorme, yo piso el bar. Yo estoy ahí, yo los voy a ver, ¿viste? Como si eso fuera, como si eso lo enalteciera, es un mensaje moral que te está dando. Bueno, en ese mensaje moral que te está dando, el tipo te está diciendo que él está en contacto con la miseria, ¿viste? Que tiene una relación con la miseria y siente alguna superioridad moral. Pero para ese tipo, pisar el barro, o tomarse un mate cocido con ellos, o comer en la olla popular con quien está comiendo en esa olla por necesidad, no le cambia la vida en nada. No le cambia la vida en absolutamente nada. Tu vida sigue exactamente igual, tu obra social sigue exactamente igual, tu departamento sigue exactamente igual, tu herencia que vas a recibir si sos heredero sigue igual. No me jodas. No me jodas con que hay algo moral ahí, digamos. Sacame a la gente de la miseria, si querés Eso hablarme. Es lo transformador. Sacame a la gente de la miseria. Y para sacar a la gente de la miseria, ciertos derechos que nuestro país tiene un armado estructural de educación y hasta de ayudas estatales que es muy superior a los de la región, pero ciertos derechos tenés que imponerlos, porque cuando tenés esas roturas espirituales o conductuales de las que yo te hablo, tenés personas que se resisten al derecho a la educación. Claro. ¿Cómo ayudas a alguien que le da lo mismo que sus hijos vayan a la escuela o no vayan? Me acuerdo que en la charla TED vos decías, los pobres, o sea, buscabas todos los lugares comunes que la clase media usábamos. Sí, y todas cosas que pasan, no son prejuicios. ¿Qué te pasa con el lugar común de las organizaciones sociales, los piqueteros cristalizan la pobreza? Hay una mosca. Sí, hay un bicharraco. Hay un bicharraco dando vuelta por el estudio. Perdón, me perdí por el bicharraco. Cuando escuchás esto que se escucha, las organizaciones sociales, grabó y cristaliza la pobreza, el Evita... ¿Qué cristaliza la pobreza? A ver. Esto, que en realidad no quieren que salgan de la pobreza, Ajá. Las organizaciones sociales sostienen porque es un negocio. Bien. De Grabois primero, al César lo que es del César, tengo que decir que es de los tipos más educados que hay en la política, para la gente que no lo conoce, porque mucha gente es muy amable en la televisión o es muy copada en la televisión y después en persona es otra cosa, y Grabois es de los pocos que te puedo decir que es mucho más amable en persona que lo que muestra en la televisión. Dicho esto, lo que a mí más me molesta de los movimientos sociales no es tanto lo que se les critica precisamente, sino que a mí no me gusta que a algunos derechos de los sectores más pobres se acceda solo si te acercas a un movimiento social. Los movimientos sociales, digamos, esto lo comenzó el macrismo, por eso es terrible. El macrismo, ¿qué hizo? Como no entendía la pobreza y reconoció no entenderla, que digamos eso no es tan criticable, es un gesto, pero ¿qué hizo? Stanley le dio a Grabois y a los movimientos sociales y les dijo, bueno, ocupate vos, yo te doy que vos me manejes todas estas tarjetas, todos estos quilombos. Y quedó así. Y eso no puede quedar así, porque los derechos no pueden ser para los politizados. Los derechos no pueden ser para alguien que se acerca a un movimiento sociopolítico. Los derechos tienen que ser para todos los argentinos. Sos argentino, estás pasando un momento de miseria, tenés que ir a una oficina y que te atiendan y que no te exijan nada que no se le exige al resto. ¿A dónde pertenece? Claro, nada. Para mí eso es lo que a mí me preocupa. Esa es la pica que yo tengo con los movimientos. Viste que Rolón dice, que Gabriel Rolón, a quien quiero mucho, que la esperanza tiene demasiada buena prensa. Sí, viste que la esperanza es como una cosa... Sí, yo he usado la expresión esperanza y me he arrepentido porque la esperanza es pasiva. La esperanza es pasiva. Claro, ¿qué? Sí. El deseo es activo. El deseo, la búsqueda, las ambiciones. Las ambiciones tienen mala prensa. Claro. Y me parece que deberían empezar a tener un poquito de marketing. Perdón la autorreferencia, de decir que el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Construye el deseo, tiene una potencia. Una de las cosas que más nos cuesta con los niños es despertarles deseos. ¿Y cuál es tu deseo? Mi deseo, que Argentina sea la potencia que tiene que ser. ¿Y sentís que es un deseo quimérico, un deseo utópico, un deseo realizable? Es recontra realizable.
De hecho, me resulta ridículo que estemos en esta situación. Creo que tenemos mucho más para que ocurra lo opuesto. Creo que hay estructuras de poder que son muy difíciles. Creo que la política es mucho más difícil de lo que se critica desde afuera, digamos, porque la política no tiene tanto poder como queremos creer, pero creo que está todo para hacer. Creo que tenés que emparejar la educación, creo que tenés que emparejar el tema de la economía y el poder adquisitivo prácticamente nulo que tienen hoy los argentinos, porque la plata no vale nada. No vale nada, no vale absolutamente nada. Y ese es el problema, que digamos, ganar un poco más no hace la diferencia porque el billete ha perdido el poder adquisitivo. Total. ¿Cómo hace la gente si quiere leerte, seguirte en las redes? ¿Qué hace? Estoy en Facebook y en Instagram y escribo siempre ahí. Como cuando salen cosas en los medios es porque las levantan de mi Facebook. Pero me niego a dejar eso, como que me parece que ya es parte de cómo me hice. Y qué sé yo, me han ofrecido en muchos medios trabajo y cosas, pero no quiero ser alguien de los medios. Es como está que todavía bien. me Es sanito, es sanito. Como yo casi mis últimos programas me permito decir cosas que nuestro productor, que es uno de los mejores periodistas que yo conocí a lo largo de todo este tiempo, que se llama Juan Pablo Zumpano, a la par es un asqueroso importante, es muy difícil del elogio, es de elogio corto, por decirlo de alguna manera. Me dice, es brillante esta piba, me está diciendo. Bueno, o sea, quiero que sepas que esto es casi milagro, no, milagro no me gusta, pero inédito. Bueno, muchas me gusta gracias. Verte siempre. Bueno, a mí también estoy contenta de verte. De verdad, Muy nos seguiremos escribiendo y nos vemos pronto. Muchas gracias Buen por año. invitarme. Igualmente y felices fiestas. Igualmente, igualmente. Pequeña pausa.